Lo único que queda acá es llegar a un acuerdo de solución amistosa. Estamos ya en la comunicación con Juan José Quispe, abogado penalista, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Buenas noches, abogado. Cuánto gusto. Buenas noches, Katiuska, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, doctor Quispe. ¿Qué va a pasar con estos casos emblemáticos que lleva adelante el Ministerio Público referente a los aportes de Odebrecht en campaña política y que para muchos constituye un tema de lavado de activos? La Fiscalía de Brasil le dijo al Perú, esos medios probatorios obtenidos desde Brasil no lo uses. Mire, realmente es una sorpresa. Creo que el señor Vela ya está viajando, ya viajó a Brasil, porque si eso es parte del acuerdo que se llegó con Odebrecht y Perú está utilizando eso, lamentablemente las declaraciones del señor Odebrecht y todos los funcionarios y las pruebas obtenidas en Brasil no se van a poder utilizar en este juicio, salvo que simplemente sean utilizados, pero como una prueba instrumental, las declaraciones, más no las ratificaciones a nivel de juicio oral. Según lo que dice esta empresa por cual toma esta decisión, es que la Fiscalía no ha cumplido con los acuerdos de cooperación. ¿De qué forma podría haber ocurrido eso, señor Quispe? Mire, ese argumento, ¿no?, el que ellos dan. Claro, es porque básicamente yo tengo entendido acá que esa posición ha tomado la Fiscalía de Brasil debido a que Perú estaría utilizando las pruebas que se hicieron o que se consiguieron en Brasil para incorporarlas en los procesos o las investigaciones en el Perú. Y eso era parte de un acuerdo entre ambas fiscalías, que eso no iba a dar. Entonces viene acá un gran problema, ¿no? Si bien es cierto, las declaraciones escritas están, pero cuando pasemos a la etapa del juicio oral, o como por ejemplo en el caso de la señora Fujimori está en juicio oral, el señor, todos los testigos de Brasil no vendrían, y se tendría que utilizar únicamente la valoración probatoria de sus declaraciones que se dieron anteriormente. Así es. O si no, por ejemplo, también el tema de los codinomes, ¿no? Es un punto muy importante, porque ahí se habla desde Susana Villarán, se habla de Laporte, cada uno tenía un código y un sobrenombre, ¿no? Cuánto es el dinero que se tenía que dar a tal o cual persona, que le ponía un seudónimo o un código como ellos lo querían señalar. Pero doctor Quispe, ¿cómo podría darse la valoración de una prueba de ese nivel, de esa magnitud, con esa decisión de la Fiscalía de Brasil? Y más aún teniendo en cuenta que esas personas tendrían que participar como testigos, como estaba ya previsto el próximo 7 de noviembre, que llega a nuestro país tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata, para que sean testigos del juicio que se le sigue al expresidente Ollanta. Y entendemos que con esa decisión ellos ya no van a venir. Claro, lo que pasa es que en el juicio oral las personas que vienen como testigos o peritos pueden, por diferentes razones, no declarar. Hay varias. Una es por muerte, otra es por salud, u otra tercera, que es la más amplia, que es por cualquier imposibilidad, ¿no? Entonces, cuando no se puedan venir los testigos, lo que hace el tribunal en un juicio oral es declarar los testigos tardíos, es decir, la fiscalía que los propuso, que es la oferente, como se llama, de esos testigos, lo podría traer cuando solucione el problema con la Fiscalía de Brasil, si es que lo soluciona. En el caso que no lo solucione el problema y Brasil se mantenga en que no se deben utilizar esas pruebas, entonces o no van a ir los testigos. Lo único que se va a hacer acá es que se van a leer y se van a valorar cada una de las declaraciones que han tenido
el señor Barata y Marcelo Odebrecht. Es bien preocupante, ¿no, señor Quispe? Yo creo que sé que es feriado, pero la población no está entendiendo la magnitud de esta noticia que remece el escenario político. Hablamos de casos emblemáticos y la gente pide y exige justicia. Yo quiero saber un poquito si esto puede tener solución, si con la presencia del señor Rafael Vela Barba puede solucionar, porque estamos próximos, como lo dice mi colega, al caso de los esposos Humala Heredia, y que es un caso que va a marcar precedentes, porque por el mismo camino pasó Keiko Fujimori, Alan García y otros políticos más, y sigo con una larga lista. Exactamente, o sea, la noticia que salió en un tuit muy rápido el día de hoy, parece que no se ha entendido la dimensión, como usted dice, de lo que puede suceder en el juicio oral que ya está comenzado del señor Ollanta y la señora Nadine Heredia y toda la familia de ellos, pero que va a repercutir en los demás casos que están pendientes de inicio del juicio oral. Entonces, acá sucede dos cosas simples, ¿no? O la Fiscalía llega a un acuerdo, que lo veo bien difícil, pero no imposible, con Brasil, con su par de Brasil, y logran que vengan, ¿no?, estos señores, porque, como le decía a Pedro, los testigos y peritos pueden venir hasta una cierta parte del juicio oral. O sea, si los llaman ahora, pueden ser declarados como se conocen testigos tardíos. Ya la Fiscalía lo traería más adelante y se proseguiría con el juicio oral. No habría problema por el momento. La cosa es, si es que no llegan a venir estas personas, cómo el tribunal va a valorar solamente las declaraciones y se va a leer las declaraciones de cada uno de ellos, y cómo es que el tribunal podría valorar esas declaraciones que finalmente pueden terminar o ser determinantes para una sentencia condenatoria en el caso de la tesis del Ministerio Público. Y por el otro lado, los abogados de la defensa van a cuestionar diciendo que no han venido a ratificarse esas declaraciones, pero hay un tema importante que les quería decir. Ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema donde dice que el tribunal puede valorar la declaración que se haya tomado en cualquier estadio del proceso, es decir, en la etapa de investigación preliminar, investigación preparatoria o juicio oral. Si no ha podido estar en juicio oral por X motivos, se valorará las otras siempre y cuando se cumpla con las garantías de ley, es decir, hayan participado los abogados, haya habido presencia de representantes del Ministerio Público. Yo digo que todavía podría solucionarse esto, pero lo más importante sería que los testigos vengan, o en todo caso, por lo menos se conecten vía internet, pero el tema va a ser es que por eso ha sido el viaje inmediato del señor Vela Barba como coordinador, para poder llegar a un acuerdo final con la Fiscalía de Brasil, y que estos testigos, de hecho, que esta semana que viene no se van a presentar, pero que posteriormente esperemos si lo pueden hacer. Pero, doctor Quispe, a ver, entendiendo un poco mejor el panorama legal, tras esta decisión de la Fiscalía de Brasil respecto al uso de las pruebas producidas en ese país, en el caso Odebrecht, el caso Lavallato. Todas las pruebas, declaraciones recogidas, encontradas, hasta antes de esta decisión de la Fiscalía de Brasil, pueden ser usadas en los procesos judiciales que están en curso. Caso Keiko Fujimori, caso Ollanta y todos los demás implicados, ¿cierto? Así es. Entonces, de aquí en adelante ya no hay mayor aportación de pruebas. Lo único que va a suceder es lo que podría utilizar a su favor la defensa de los investigados, la no presencia de los testigos. O sea, Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y todo otro investigado directamente de la empresa que no esté aquí como testigo, podría finalmente jugarle a favor de los que están procesados por presunta corrupción, por presunto lavado de activos. Definitivamente que un proceso sí, mientras la persona está viva y pueda declarar, Pedro. ¿Por qué te digo?
porque las declaraciones que se dan a nivel de, por ejemplo, cuando se les fueron a tomar allá en Brasil, ¿no? Donde participaron todos los abogados, la Procuraduría, la Fiscalía de Perú, ¿no? Una cosa es una declaración escrita y otra cosa es lo que se conoce como el sistema, el principio de inmediación, es decir, donde el juez los tenga cara a cara o el tribunal, ¿no? Y además que puedan ampliar, rectificar, aclarar o, de ser el caso, eso quiero preguntarle, si es que ellos se rectifican, por ejemplo, dicen, ¿perdón? No, eso quiero preguntarle, lo que usted menciona, ellos dicen, yo nunca le di plata al señor Ollantumala, ¿eso influiría aquí en la justicia nacional? Porque en la política nada se sabe. Claro, mire, si van a venir con esa situación es que ellos pueden decir eso, pero ya el tribunal se encargará de ver si esa declaración es la que vale, porque estaríamos viendo que esa declaración nace como consecuencia de que la Fiscalía de Brasil les habría inducido a ellos a que no hablen más del caso o simplemente los nieguen. ¿No? ¿Por qué? Porque han incumplido un compromiso entre Fiscalía de Brasil y de Perú. Entonces, lo que el tribunal, por más que digan eso, que puede beneficiar a los acusados, eso es un hecho, porque el que no se precise o el que se niegue o el que no se aclare un punto, beneficia definitivamente un juicio oral al acusado, no a la Fiscalía ni a la parte civil o al actor civil, como se llama ahora. Entonces, ese es un problema grande. Y por eso le decía yo, o sea, hay puntos que en una declaración, por más que sea extensa, cuando están delante del juez se pueden precisar. Y ese va a ser el gran problema para Doctor Quispe, el juicio oral, ¿no? Doctor Quispe, tengo una pregunta más al respecto de ese tema, pero por favor queremos hacer un paréntesis con un último tema que también está ocurriendo en Palacio de Gobierno en este momento. Recordamos el caso del pitufeo del exministro de Salud Jorge López, un asesor ministerial que buscó trabajadores del MINSA para que hagan ese depósito por menos de 10,000 soles a la cuenta de la ex esposa del exministro y así finalmente saltarse los controles de la SBS. Y es que esta persona, identificada como Juan Carlos Delgado, luego de renunciar al Ministerio de Salud, fue designado por el ministro del Interior, Willy Huerta, como asesor. Increíble. Increíble, pero cierto. Ya frente a ese destape, las reuniones que han tenido previamente, él ha renunciado y tenemos aquí la resolución ministerial. Se resuelve aceptar la renuncia formulada por el señor Juan Carlos Delgado Echevarría al cargo de asesor 2 del despacho ministerial del Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los servicios prestados. Y este escándalo estallado el día de hoy, conociéndose que esta persona, incluso antes de que sea designado como asesor 2 del Ministerio del Interior, tuvo varias reuniones se reunió con el ministro del Interior, Willy Huerta. Pero es más, Katiuska, es más, lo que es peor aún, él ingresó al Ministerio del Interior identificándose como trabajador del Ministerio de Salud luego de haber renunciado al MINSA. O sea, cuando estalla el escándalo, los trabajadores identificaron a esta persona, Juan Carlos Delgado, como quien les había mandado hacer los depósitos pitufiados a la cuenta de la ex esposa del ministro de Salud. Y a pesar de ello, él renunció, pero luego de ser, lejos de ser expectorado del aparato estatal, fue casi como premiado como asesor del ministro del Interior. Y tuvo una reunión desde la 1:57 de la tarde hasta las 5:53. O sea, más de 2-3 horas conversando sobre qué, no lo sabemos. Lo cierto es que luego salió con este premio, ¿no? Asesor del MINSA a ser asesor 2 del Ministerio del Interior. Ahora, mucha gente nos dice, pero no vale la experiencia, pero déjenlos trabajar, quieren trabajar. ¿Qué hace alguien del MINSA que tiene graves problemas con la justicia de haber sido la persona que buscaba designar para hacer estos depósitos a la esposa o pareja del ministro Jorge López y ahora es asesor, finalmente renunció? Pero es un escándalo más. Así es. Y luego dicen que la prensa inventa las pruebas. Hay que dejarlos trabajar, es lo que dicen algunos oyentes. Bien. 7:50 minutos. Una pregunta más tenías para nuestro invitado, Juan José Quispe. Doctor Quispe, ¿qué tendría que pasar para que la Fiscalía retome este grado de colaboración que tenían los integrantes de la ex empresa Odebrecht?
Mire, lo único que queda acá es llegar a un acuerdo de solución amistosa, vamos a decir, porque recuerde usted que curiosamente el presidente también recientemente elegido, el señor Lula, también estaba metido por el tema, investigado por el tema de del caso Odebrecht, ¿no? Entonces, acá lo que se va a hacer en Brasil, esperemos no se sucede en el Perú. Es decir, por un error de procedimiento, lo que podría pasar, y eso es lo grave, que sí alerta un poco, no es que se quiera ser alarmista, pero si no se llega a un acuerdo, lo que podría pasar acá es que los abogados de los acusados digan que esos testigos o esas declaraciones interpongan tachas contra esas declaraciones porque nacen de un acuerdo viciado, es decir, donde la fiscalía, es decir, aprovechen la oportunidad de que la fiscalía de Brasil se está quejando que por incumplimientos Perú está utilizando unas pruebas. Inclusive podrían llegar a decir, cosa que no es, que son pruebas prohibidas y por tanto no deberían ni siquiera actuarse en el juicio oral las declaraciones del señor Odebrecht o del señor Barata. Y no me sorprendería eso sí que lo sería haga. extremadamente peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que le queda en estos momentos al señor Belabarba es llegar a un acuerdo para ver la forma como estas personas, que si bien es cierto, de repente no se van a presentar al juicio, pero que se queden como válidas esas pruebas y no se logren decir que no se incorporen a los procesos peruanos, porque ahí sí estaríamos en un grave problema, no solamente de la falta de declaración del testigo en su ratificación a su declaración, sino a unas pruebas que podrían ser cuestionadas durante el juicio oral. Así es. Gracias, Juan José Quispe, abogado penalista, por darnos más detalles sobre lo que ha ocurrido el día de hoy.